Quiero contarles algo muy padre que ha pasado en mi vida desde hace 1 año, 5 meses. Pues, ¿qué creen? Que soy tío. Ya era tío porque algunas de mis primas, algunos de mis primos ya habían tenido ahí hijos y me habían dado algunos sobrinitos, pero yo solamente tengo una hermana y mi hermana tardó unos 8 años más o menos para poder quedar embarazada y bueno, finalmente tuvo un bebé hace 1 año, 5 meses. Ya después les contaré con calmita cómo está ese testimonio, o mejor invito a mi hermana para que se los cuente. Pero me acordé de mi sobrino porque de verdad mi sobrino ha venido a ocupar un lugar bien bonito en mi corazón. Y les quiero platicar algo que pasó hace algunas semanas que lo fui a ver. Resulta que él llega y está en el momento en el que él ya no está caminando, él ya está corriendo, ya la casa completa es su territorio. Yo creo que no hay lugar de la casa que no haya pisado ya la plantita de su pie, pero a mí todavía me encanta cargarlo. La verdad es que todavía disfruto mucho de ese placer de llegar y cargarlo y tenerlo el tiempo que él me aguante cargarlo, porque él ya después de unos minutitos ya se quiere bajar para seguir en su pista de atletismo que es el mundo, ¿verdad? Pero bueno, eh, hace unas semanas que lo fui a visitar, llegué, lo cargué y entonces estaba yo jugando con él y de repente vi que ya no me estaba mirando a mí, volteó hacia un lado. Entonces dije, bueno, ¿qué está viendo? Y resulta que en una de esas que lo levanté, lo estaba cargando en la cocina y entonces cuando lo levanté pudo ver arriba del refrigerador. Y entonces se dio cuenta que ese era el lugar que mi hermana usaba para esconder sus galletas, porque sí, como buen sobrino mío, también le encantan las galletas, ¿por qué no, verdad? Y entonces cuando lo levanté y vio arriba del refri que ahí estaban sus galletas, perdí su atención por completo y ya se estaba estirando porque quería bajar sus galletas. Por supuesto, mi hermana me regañó, no lo pudimos calmar hasta que le dimos una galleta y bueno, él estaba feliz. Pero particularmente esta escena me recordó un nombre de Dios. A lo mejor les va a parecer chusca la analogía, pero aguántenme hasta el final, no quiten el video, por favor, porque les prometo que va a quedar bien clarito por qué me acordé del nombre de Dios. Y es que ahorita que estamos repasando los nombres de Dios, hay uno que estas semanas me ha llamado mucho la atención y con esta escena de mi sobrino lo recordé, y es el nombre de el Elión. Y es un nombre que significa Jehová Altísimo, el Dios Altísimo, porque tenemos un Dios que de verdad es alto y no solamente en estatura, me refiero específicamente a su soberanía. Y si estudiamos la Biblia, hay dos escenas en particular con dos personajes bien característicos que podemos usar como ejemplo para estudiar este nombre de Dios. Entonces me gustaría que me acompañaran primero al libro de Génesis y vamos a hablar sobre Abraham. En el capítulo 14 de Génesis, en el versículo 17, es cuando encontramos por primera vez en las escrituras el nombre de El Elyon, que es Dios Altísimo. Y les platico un poquito, vamos a hablar sobre Abraham, y en este momento de la escritura acababa de pasar algo muy impresionante en la vida del padre Abraham, ¿no? Resulta que él y su sobrino, capítulos atrás, se habían separado, su sobrino Lot, que era muy querido para él, y entonces Lot se había ido a vivir a una ciudad, a la ciudad de Sodoma, y entonces ahí había pasado una rebelión, había habido una guerra bien importante, y entonces se habían llevado secuestrado a Lot junto con todas sus posesiones. Abraham, como buen tío, cuando se enteró, dijo, bueno, voy a ir por él, voy a ir a rescatarlo, y entonces se armó de su ejército, le entró a los golpes, le entró a la batalla y entonces pudo rescatar a su sobrino Lot. Entonces, hasta ahí la historia nos habla de una victoria que tuvo Abraham, pero chéquense lo que pasó. Si vemos al versículo 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham, que venía victorioso, ¿no? Al valle del Sabe, que es el valle del rey. Entonces le salió al encuentro un personaje bien interesante que se llama Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Esta porción de la escritura me gusta mucho y habla sobre el Dios Altísimo, pero hay algunos puntos que me gustaría recalcar en este momento y sobre estos versículos que acabamos de leer. Abraham venía todo empoderado, venía yo creo que con la adrenalina todavía al full y venía muy satisfecho tal vez por los resultados que acababa de obtener. Y entonces viene Melquisedec, y entonces Melquisedec eh, y se reconoce a sí mismo como sacerdote del Dios Altísimo. Abraham no escuchó que Melquisedec se presentó como el sacerdote del Shaddai, que era un hombre que a lo mejor ya él, con el que él ya estaba familiarizado. Él se presentó como sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces llega Melquisedec y lo primero que hace es bendecir a Abraham. O sea, le reconoce un poco la victoria que acaba de obtener. Le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, pero pasa algo bien interesante. En el versículo 20, Melquisedec le dice a Abraham, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Si saboreamos esta escritura, si la disfrutamos como se debe de disfrutar la escritura, podemos darnos cuenta que tal vez esto fue una lección para Abraham, porque Abraham venía bien lleno y tal vez a lo mejor un poquito creído, no sé, me atrevo a especular un poco, creído de que pues había obtenido la derrota de sus enemigos. Pero Melquisedec le dice, espérame, o sea, te bendigo, te honro y te reconozco la labor que acabas de hacer, pero quiero decirte que hay un Dios que es más alto que tú, que Él fue el que te entregó la victoria. Y entonces vemos en la escritura que Abraham reconoce esta enseñanza, porque más adelante Abraham le diezma a Melquisedec, diciendo, como diciendo, reconozco que lo que dices es cierto, y unos versículos más adelante, el mismo Abraham empieza a usar el nombre de Dios como el Dios Altísimo. Es decir, él aceptó que sí, el Dios al que él servía y al que él temía era más alto que él y le acababa de entregar la victoria. Y brevemente te quiero contar otra historia de aquí de la escritura que está en el libro de Daniel. Vámonos al libro de Daniel en el capítulo 4 y ahí encontramos un personaje desde capítulos antes, desde el capítulo 1 de Daniel, el 2, el 3, a un personaje bien importante que es el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey de Babilonia, que en ese tiempo era la nación más poderosa del mundo. Entonces, siendo una nación tan poderosa, pues Nabucodonosor era un monarca, era un jefe de Estado poderosísimo, tenía mucho impacto prácticamente en todo el mundo conocido en ese tiempo, ¿vale? Entonces Nabucodonosor no ignoraba esto, él sabía que era poderoso, que tenía una de las naciones más importantes y más influyentes del mundo en ese momento y entonces él sabía pues el peso que tenía. Y entonces Dios en el capítulo 4 le manda un sueño que lo perturba. Él empieza a buscar quién le podría interpretar el sueño y en ese tiempo nuestro compadre Daniel ya tenía fama de poder interpretar los sueños muy bien, porque él escuchaba la voz de Dios. Y entonces Daniel interpreta el sueño, pero resulta que la interpretación no era nada grata para el rey Nabucodonosor, porque palabras más, palabras menos, el sueño significaba que aún siendo poderoso como era y aún teniendo el impacto que él podía tener, Dios tenía la capacidad de quitarle su reino. Y lo que estaba pasando en el sueño era precisamente eso era lo que estaba declarando, que si él no reconocía a la autoridad máxima que era Dios y que estaba por encima de él, entonces su reino iba a ser quitado. Y resulta que a Nabucodonosor de inicio como que entendió el mensaje, pero un año después pareciera que estas palabras dejaron de tener impacto y entonces un día él se asomó en su castillo y dijo, wow, qué nación he creado, cuál es el esplendor, hasta dónde puedo yo ver y hasta allá está el dominio de mi territorio. Y en ese momento una voz del cielo le advirtió, más bien le confirmó lo que le habían advertido un año antes.
Y entonces Nabucodonosor se convirtió en una bestia del campo y entonces su reino fue quitado, pero no del todo, porque aun cuando le habían profetizado el sueño, le habían declarado de qué iba el sueño, le decían que si en algún momento él reconocía al Dios Altísimo, su reino iba a poder ser restablecido. Y entonces nos encontramos en el versículo 34 del libro 4 de Daniel, y el versículo 34 dice más o menos así. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, porque él mismo escribe esta historia, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Se cumplió la promesa en el momento en el que Nabucodonosor reconoció que había alguien más alto que él y alzó su mirada al cielo, su reino fue restablecido. ¿Qué tienen que ver estos dos personajes con la historia de mi sobrino? Bueno, les platico súper rápido. Hace algunos días yo tuve una entrevista de trabajo y honestamente siento que me fue mal. O sea, siento muy que me había ido muy mal. Ya a lo mejor en alguna posterior cápsula les contaré cuál es el desenlace de la historia, pero, pero hubo un punto en el que yo sentí que por muy buenas respuestas que diera o por muy interesado que yo sonara para la vacante, yo sentí que tenía como un tope, como que mi entrevistador me ponía como una barrera y entonces como que no podía yo pasar esa barrera. Y me acordé de esta palabra y me acordé de la escena de mi sobrino. Mi sobrino mide, no sé, menos de 1 metro, tiene 1 año, 5 meses. Y todo el día, a pesar de que él camina y conoce bien la casa, su visión es esa, de 80 centímetros, de 90 centímetros más o menos, obviamente, ¿no? Más acá abajo, donde no se ve la cámara. Pero cuando llega alguien como yo, y miren que yo no soy muy alto, pero cuando llegué y lo cargué, cambió su mirada porque él pudo tener una perspectiva que a sus 78 centímetros, 80 centímetros, él no puede tener. Y entonces, a veces, jóvenes, no sé si a ustedes les pase, pero a veces necesitamos que alguien nos levante para ver las cosas que nosotros no alcanzamos a ver. A lo mejor en este momento de tu vida, tu visión solamente llega hasta cierto punto y sientes que de ahí no vas a pasar. Sientes que ese problema al que te estás enfrentando solamente tiene la limitante de hasta donde tus ojos pueden ver, de hasta donde tu mirada puede alcanzar, desde hasta donde tu altura te permite ver. Y por el lado contrario, vemos dos personajes de la vida de la Biblia que ellos tenían su mirada limitada, pero ellos se superelevaron pensando, si yo alzo la mirada, por supuesto que yo puedo ver más alto, pero no. Tenemos un Dios que es el Dios Elión, que es el Dios Altísimo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar contigo? Dios va a llegar contigo y te va a levantar a la altura de que tú puedas ver lo que Él puede ver. Que tú puedas ser consciente de que tu perspectiva es limitada y de que tus fuerzas también lo son, pero que tenemos un Dios que es más alto que los montes, que es más alto que el universo, y entonces Él puede tener la perspectiva completa de lo que está pasando en tu vida. Y entonces esta cápsula decidí titularla Lo más alto que puedas, porque mi invitación el día de hoy, joven, es que tú ores lo más alto que puedas, que tú clames lo más alto que puedas, que ante la adversidad, que ante los problemas, que ante la situación del mundo que está pasando, tú adores lo más alto que puedas, pero siempre ten presente que hay un Dios que es altísimo, que puede elevar más tu oración, que puede elevar más tu adoración y que puede elevar más tu canto. Y no porque tú seas capaz de lograrlo, sino porque Él sí es capaz de lograrlo. Ese es el Dios que tenemos. Por ahí había un canto que dice que el amor de Dios es maravilloso y que es más alto, que no puedes estar arriba de Él. Y sé que en tu mente estás haciendo la coreografía.
Pues así es nuestro Dios, es altísimo y no me refiero solo a su estatura, me refiero a su soberanía y me refiero a su poder. Tenlo presente esta semana y deja que el Dios altísimo te sorprenda. Te mandamos un abrazo a la distancia. Ya queremos verte por aquí, pero vamos a ser pacientes a que todo este pase, pero mientras tanto confía que tenemos un Dios que está presente y que es más grande de lo que puedes imaginar. Que Dios te bendiga.